Después de haber pecado Adán, todos los hombres tienen la vida como valle de sombra de muerte. En medio del mundo lleno de espinos y cardos, cada uno lleva la vida trabajosa y pesada. Aún después de haber creído en Jesús, a veces andamos en valle de sombra de muerte. También, si encontramos en medio de la tribulación que no podemos superar, no sabemos a dónde debemos ir, cómo, y quedamos desesperados y mareados. Cuando andamos en valle de sombra de muerte, no debemos quedarnos decepcionados ni desesperados. David, quien era pastor, así lo confiesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, en el Medio Oriente, como no hay muchos pastos, el pastor, llevando a sus ovejas, sale para buscar los pastos, y en el camino se encuentra con lugares planos o valles escarpados y peligrosos. En el camino de nuestra vida pasamos a veces por el llano o valle de muerte. Parece que desde ya nos vamos a caer del acantilado y el corazón se llena de inseguridad y temor. En ese momento la gente hace ese tipo de pregunta: ¿por qué Dios nos deja pasar por valle de muerte? Por supuesto, no podemos saber de todas las razones de tribulaciones grandes y pequeñas, pero lo más evidente es que la razón por la que Dios nos deja andar en valle de muerte es porque nos ama. En Israel se crían ovejas, también cabras. Cuando las ovejas están llenas y seguras, tienden a acostarse y es fácil enfermarse por falta del ejercicio. Aun cuando hace calor se están pegados, que es fácil enfermarse, pero juntamente se crían a cabras, las cuales se golpean contra las ovejas recorriendo por ellas. Entonces crecen sanamente huyéndose de las cabras. De esta manera, la razón por la que Dios nos permite la tribulación es por fin para nuestro bien. El pastor Charles Stanley dijo que la experiencia que obtenemos en el pico de montaña, aprendemos mejor por la experiencia en el valle. Se aprende más cuando atraviesan por el valle bajo, llamado la tribulación, que esté en el cargo alto por el éxito. Hay un dicho: en el mar tranquilo no se hace un buen remero. Venciendo la ola fuerte pueden ser buen barquero. El historiador Arnold Toynbee dijo: la civilización humana es el producto de las dificultades. Si pensamos brevemente, parece que los pueblos que vivieron en una región que tenía buen clima y pacífica habían formado una civilización magnífica, pero en verdad
aquellos que estaban en un medio ambiente no aprovechoso lograron una gran civilización superando las dificultades, no solamente los pueblos, sino también la vida personal. Si no hay tribulación, tampoco crecimiento. El hombre crece superando dificultades. La razón por la que el bambú no se cae a pesar del fuerte viento, sino crece hacia arriba todo recto, es porque tiene el nudo. Aplicando esa teoría se ha hecho el bidón, el cual en principio fue hecho sin nudo. Sí, pero se rompía por un choque pequeño de lado. Pero uno obtuvo una idea viendo el bambú y aplicó ese nudo y se hizo 4 veces más fuerte. Hermanos, el hombre cada vez que se supera la tribulación se produce el nudo. Cuando están angustiados, afligidos, si oran a Dios confiando en Él, la fe se hace más firme. En Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aunque el justo tienen también muchas aflicciones, debemos saber que Dios le libra de todas ellas, por lo que no deben temer, sino miren al Señor que está con nosotros. Cuando atravesamos por el valle de sombra de muerte, no estamos solos, sino el Señor está conmigo, con nosotros. Cuando iba a la escuela primaria en el pueblo, mi familia se mudó a Busan y yo vivía solo con mis abuelos. Para llegar a casa desde la escuela tenía que pasar por caballones y cuestas de montaña, pero tenía que pasar por el bosque y el cementerio. Por eso tenía mucho miedo, pero al regresar se oscurecía. Por eso tenía mucho miedo. Y latía mucho mi corazón. Aquel entonces ni conocía a Jesús y pensé todos los días, ya estoy muerto. Pero en la hora que yo venía, mi abuela gritaba en el pico de montaña, Yonggi, ¿tú vienes? Entonces al escuchar, mi corazón se llenaba de gozo y de valentía. Como mi abuela está conmigo, zorras o lobos, aunque vienen, se huirán de mí. Por ese pensamiento se desapareció el miedo de mi corazón. Aún estando con una persona, se desaparece el temor. Aún más, si sabemos que Dios, quien creó los cielos, la tierra y todas las cosas que están en ella, está con nosotros. El temor huirá por 7 caminos. No solamente las ovejas atraviesan por valle de muerte, sino también el pastor va junto con esas ovejas. Cuando ustedes atraviesan, andan por valle de sombra de muerte, no están solos, sino el Señor está con ustedes, está andando juntamente a su lado. Como yo evangelizando, he viajado mucho por aviones, en aviones, pero no por el clima malo, que el avión estaba en un gran peligro y
se movía mucho el avión y todos gritaban. Yo tenía mucho miedo también, y de repente me vino a mi mente el versículo de Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este versículo me vino a mi mente, entonces lo confesé por mis labios y se desapareció la incertidumbre, la inseguridad, y me vino la gran paz. En cualquier situación, si le miramos al Señor, podemos vencer al temor y podemos disfrutar de la paz. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús murió en la cruz, por eso nos salvó y está siempre con nosotros y nos da pastos y nos cuida y guarda. El pastor con su callado y con su vara y su callado nos rescata el pastor rescata, libra del peligro sus ovejas con vara y con callado. Y nuestro Jesús, que es nuestro pastor, también a través de la cruz nos rescata. La cruz de Jesús es la vara y callado que nos salva. La cruz es la vara que nos salva del valle del pecado, de la injusticia, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte eterna. Si nosotros confiamos en esa vara que es la cruz, podemos cruzar cualquier valle de muerte. Jesús está siempre con nosotros. Ahora en este lugar está con nosotros. Entonces cuando anden en valle de muerte, no miren otra cosa sino a Jesús. En Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios, el hecho de que Dios es misericordioso y clemente, se hace gran consolación para nosotros. Cuando yo ministraba en Prugangdong, cuando por primera vez establecí una iglesia, así siempre teníamos frío. Mi corazón y mi vida cotidiana siempre teníamos frío, y así poniendo sacos de pajas para arroz en el suelo, y solamente teníamos 5 miembros no más, ni teníamos ni ofrenda, y nuestra mesa siempre estaba vacía y teníamos siempre frío. Pero la Biblia nos así daba la verdad de que Dios es bueno. Aún estando en medio de la tienda, el Espíritu Santo me enseñaba, la Biblia me enseñaba, Dios es bueno. Aunque tenemos culto sobre sacos de pajas para arroz, aunque tengamos mesa vacía, Dios es bueno. Así, esa voz del Espíritu Santo que me decía que Dios es bueno fue gran consolación para mí. Entonces, con convicción a los pobres, a los que están desnudos, a los que tenían pobreza, siempre yo les transmitía el mensaje de que Dios es bueno. Por último, lo que debemos saber es que ese valle no es para permanecer, sino para atravesar.
aunque es una experiencia muy dolorosa atravesar por valle de muerte, pero no se sigue eternamente. Si nosotros seguimos a nuestro Señor, atravesando por valle de muerte, por fin llegaremos a pastos delicados. En Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará lo cordero y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando atravesamos por valle de muerte, si nosotros abrazamos a nuestro Señor, que es nuestro pastor, nos llevará a pastos delicados. Y debajo de la cruz hay pastos delicados. En la cruz de Jesús hay perdón, justicia, santidad, llenura del Espíritu Santo, sanidad, salud, bendición de Abraham, prosperidad, resurrección, vida eterna y el reino de los cielos. Si nosotros seguimos la guía del Señor, en esa vida no habrá insuficiencia. En Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. El pueblo israelí, así cuando cruzaba el desierto, siguiendo la guía de Dios, no tenía ninguna carencia. En el desierto no había agua ni comida, y en el día tenía calor y en la noche tenía frío. Así tenía un medio ambiente muy doloroso, pero Dios estaba con ellos. Dios les alimentó, les vestió y que les hizo que no fueran dañados ni por el calor del día, el frío de la noche, con la columna de nube y del fuego. Por 40 días, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Como Dios estaba con ellos, no tenían ninguna carencia. En nuestra vida también, si Dios está con nosotros, ninguna carencia tendremos. Dios nos alimenta, nos viste, nos cuida, nos guarda. Aunque andemos en el desierto, no tendremos carencia. Aunque andemos en valle de muerte, no es necesario tener temor. El fundador de la iglesia metodística, John Wesley, a su edad de 88 años, falleció y terminó su vida en esta tierra justamente antes de exhalar. Dijo él: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. The best of all is God is with us. Hermanos, la mejor cosa de este mundo es que Dios está con nosotros. Esa verdad, que Dios está con nosotros. El pastor Charles Spurgeon como los magos así cavan en la arena el oro de la arena. Todos los cristianos, los creyentes, deben cavar la oración en medio de preocupaciones. Cuando nos encontramos así afligidos, si oramos a Dios que está con nosotros, ese Dios bueno convertirá la tribulación en la bendición. En un libro sale esta historia que en el Museo de Barcos de Inglaterra hay un barco muy especial que cientos veces así se chocó con el escollo, con el témpano, pero así también el mástil así se quebrantó
por cientos veces de tempestad. Aunque este barco habían tenido muchas dificultades, nunca se hundió, sino superó esa ola tan grande. Ese barco se hizo muy famoso por un abogado. Él, cuando así tuvo una gran dificultad viendo ese barco, así se animó más, una vez más. Entonces a sus clientes siempre recomendaba que fuera a ver a este barco al museo. Entonces más de 20 millones de personas fueron a ver este barco. Entonces ellos así obtuvieron la confianza de que viendo ese barco yo también me así enfrentaré a esas olas de la vida, como este barco que cruzó Océano Atlántico superando muchas olas, que los visitantes, la mayoría, todos, sí que dejó esa frase: no hay ningún barco que no se había encontrado con la ola. Sí, a pesar, lo más importante, a pesar de las olas, a pesar de las dificultades, debemos seguir en adelante, avanzar en adelante, pero no podemos superar estas olas con nuestras fuerzas propias. Para atravesar por ese valle de sombra de muerte, debemos agarrar las manos del Señor, y confiando en la palabra del Señor podemos superarlas. Confiando en la palabra de Dios podemos superar las dificultades y disfrutar de la paz. Andar en valle de sombra de muerte es como atravesar por un túnel. La cueva, aunque no tiene la salida, pero el túnel, aunque esté muy oscuro y no se ve el fin, pero avanzando paso a paso, sin falta saldrá la salida. Y mirando hacia atrás el túnel, así llegamos a entender una cosa muy grande, que ese túnel era el atajo, que fue la gracia de Dios. Entonces, atravesando por el túnel, aunque no puede ver nada con sus ojos, ni puede agarrar nada con sus manos, agarrando las manos del Señor que nos guía, debemos dar nuestro paso a paso. Entonces Dios mismo les va a guiar y les va a permitir el futuro bendecido. Todos ustedes que están aquí en este lugar agarrando las manos del Señor de Dios, siempre lleven la vida victoriosa todos los días. Lo que aconteció en la escuela de Eliseo. Eliseo administraba una escuela de teología, el seminario de teología. Y uno de ellos murió y dejó la deuda, mucha deuda. Estaba enfermo, entonces tenía
que pagar a los médicos, a los farmacéuticos. No quedaría nada y sus 2 hijos tenían que ser tomados como siervos. Entonces la mujer estaba muy triste. Entonces ella fue a visitarle a Eliseo. Voy a preguntar cómo debo hacer, cómo puedo hacer. Entonces Eliseo, después de haber escuchado, le preguntó: ¿qué tienes en casa? No tengo nada, solo una vasija de aceite. Poca aceite. Entonces ve y tú y tus hijos y pide las vasijas prestadas. Pedir vasijas del aceite. Ahora vamos a ver bien la pregunta que le hizo Eliseo a la mujer. ¿Qué tienes en casa? Con lo que tenemos, Dios nos hace que tengamos más. ¿Qué tienes? Solamente aceite. No vale mucho. Tenemos que hablar lo que vale, ¿no? Debemos hablar lo que vale. Cuando Dios nos pregunta: ¿qué tienes? Yo tengo un sueño. Este sueño es la vasija. Una vez si tenemos un sueño, Dios nos va a enseñar la manera de realizarlo. Nosotros decimos que tengo así aceite muy poco. No debemos pedir así pocamente, debemos pedir grandemente. ¿Qué ustedes qué pedirían? ¿Qué quieran pedir? Así no pidan poco. No solamente el aceite, sino si ustedes pidieran plata y oro, también se lo darían. Dios nos bendice con lo que tenemos. ¿Qué hay? Debemos pedir uno grande. Abre tu boca, yo la llenaré. Debemos decir lo precioso. Si decimos de lo precioso, Dios lo realizará, porque Dios nos ama, porque hace todo para nosotros. Dicen que a Dios no le interesa mucho en nuestras cosas materiales, pero no lo es. Cuando el pueblo israelí atravesaba por el desierto,
después de haber salido de Egipto, que cuando ellos necesitaban carne, que comida, les envió maná, codornices. Si lo que dicen que a Dios no le interesa nada en las cosas, nuestras cosas materiales, está equivocado. Aunque pidamos poco, que pidamos lo precioso, lo importante, y debemos pedir con esperanza. Debemos creer en esperanza. Debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios lo va a dar. Esta mujer, esta viuda, pidió se presentó con lo que tenía, con lo que tiene, un poco de aceite. Jesús también, contando solamente 5,000 hombres, sino entonces todos enteros sería más de 10,000 personas en medio de esta multitud. Jesús le preguntó a uno de sus discípulos que tenían algo para alimentarles. Felipe dijo que no lo tenemos nada, pero Andrés trajo 2 pececillos y 5 panes. Aunque habían venido con lo poco, que como tenía, entonces sucedió el milagro. Con lo que tenemos podemos tener milagros. Si estando fieles, si pedimos a Dios, Dios nos va a dar abundantemente, agregando a lo que tenemos. No dar las cosas que no tenemos, sino dar más, agregando a lo que tenemos. Entonces, recorriendo por el barrio, la mujer recolectó con sus hijos suyos las vasijas del aceite. El aceite no cesaba. Podían seguir echando. Lo que hacen negocios tienen que pedir mucho porque necesitan mucho. Los cristianos que no pueden tener ayuda, eso es mentira. Si nosotros hacemos responsable del diezmo, Dios nos va a dar todo. Después de haber echado todo el aceite, las vasijas se agotaron. Debemos dar gracias por lo que tenemos. Y si nos quejamos
que tenemos, entonces lo que tenemos también se desaparecerá. Vendiéndolo, ellos podían pagar la deuda. Dicen que Dios no les bendice a los que viven en el mundo. No lo es, porque y tú y tus hijos dividen lo que quede. Así viéndolo eso, en cualquier momento el Señor quiere devolver lo que sobró. Por eso nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. Después de haber solucionado nuestra necesidad, lo que sobra también nos da Dios. Entonces, darle a Dios el diezmo, lo que le alegra, le agrada, entonces Dios nos va a bendecir abundantemente, de manera sobreabundante. Una persona a un hombre le gustaba mucho pescar, y uno que le acompañaba que le veía a ese hombre que dejaba uno grande y solo recogía uno mediano nomás. Entonces le preguntó por qué. Tiene buena suerte, ¿y por qué deja? ¿Por qué tira? El pez grande y luego solo recoge el mediano. Que no, hay otra razón, solo es que el sartén es mediano, entonces yo solamente recojo este pez así mediano, de tamaño mediano. Entonces el tamaño de la vasija, el tamaño del sueño es muy importante. Cualquier sea que tengamos Dios sobre esto, debemos tener algo entonces sobre el cual Dios puede bendecir. Con los 2 pececillos y los 5 panes, Dios hizo un milagro maravilloso que alimentó a más de 5,000 hombres. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, aunque no tengamos nada material, si tenemos el sueño, si tenemos un sueño, tenemos algo delante de Dios. Cuando Abraham salió afuera y Dios le dijo que miras al oeste, al este, al sur y al norte, lo que ves yo te lo daré.
y le dijo que mirara las estrellas. ¿Cuántas estrellas te ves? Así tu descendencia será como esas estrellas que no puedes contar. Entonces, por la ley de esperar, sí, esperando, si lo confesamos, eso mismo va a ser el poder. No esperando nada, solo se queja, no debe hacer así. Primero debe soñar sueños. Eso es el cual se convierte en la fe. Así oramos en fe, con sueños. Llegamos a orar, sí creo, sí creo, sí creo. Y luego podemos decir, será hecho como he creído. Si nosotros sabemos de la espiritualidad de la cuarta dimensión, pueden soñar, creer y decir, proclamarlo de manera creativa, positiva. Entonces por su fe será realizado el sueño que usted concibió. No debemos quedarnos decepcionados. Dios no bendijo a lo que no tiene, no bendice a lo que no tiene nada, sino al que tiene algo. Si usted abre su boca, Dios lo va a llenar. Si usted de vasija prepara la vasija, Dios lo va a llenar. Que tienen a Jesús como su Salvador, si usted tiene en su corazón, en su interior a Jesús, el milagro de 2 pececillos y 5 panes se manifestará en su corazón. ¿Cómo podemos tener la espiritualidad de la cuarta dimensión? Teniendo la vasija, preparando la vasija, que es el sueño. Si una vez preparamos la vasija, Dios nos va a bendecir más. Debemos experimentar de muchos milagros. Esta experiencia misma trae la fe, nos da la fe.
El milagro de 2 pececillos y 5 panes, que viene de la fe de un niño pequeño que tenía así como la fe de la semilla de mostaza, pero nunca abandonan a Dios. Entonces no menosprecien la fe pequeña, que sea la fe pequeña, que sea grande, Dios lo va a usar. Espíritu Santo, Dios, es que mi fe es pequeña, ayúdame, úngeme para que esa fe sea grande. Entonces Dios, aún teniendo solamente la fe de tamaño de la semilla de mostaza, con esa fe pequeña, Dios produce algo luego con lo cual, para tener la fe grande, Dios nos cuida. Y ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, pueden pedir y así pueden vivir alegremente en este mundo. Hoy yo he orado mucho y casi vigilando la noche, yo he venido aquí. Mi oración va a ser efectiva porque toda la noche estaba orando y he venido aquí. Dios hoy dice que ore por los enfermos, pero quisiera orar quería orar por otras cosas. Entonces Dios ata mi boca